Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el Salmo capítulo número 22 esta tarde. Salmo capítulo número 22 esta tarde. Cuando usted lo tenga, da un fuerte amén. Salmo capítulo número 22 dice la palabra del Señor de la manera siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el del que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gloria al Señor. Hablaba la semana pasada referente a cómo el diablo adquirió este mundo. Allá en el capítulo número 3, Satanás, primeramente Adán era el dueño de esta tierra. Usted ve en el capítulo número 3 se le dio la atribución de administrar. Y yo explicaba que, por ejemplo, cuando una persona compra una propiedad se compone de 3 elementos: el dominio, el goce y el uso. Y explicaba que, por ejemplo, hay ciertas propiedades. Por ejemplo, cuando usted va bajando ahí en esa bajada cerca de Plaza Mundo, hay una gran finca ahí, que el dueño de esa finca es X persona, pero el uso y el goce lo tienen otras personas. Pero en los papeles está quién es el dueño. Entonces, allá en el capítulo número 3 del libro de Génesis, Adán era el dueño de los 3 elementos de una propiedad: el uso, el goce y el dominio. Pero sucedió que, producto de haberle fallado a Dios, de haber pecado, entonces las reglas eran claras, las condiciones fueron claras, y le dijeron: el día que tú peques, quedas destituido de la gloria de Dios. Y todo lo que usted ve ahí en ese capítulo número 3 del libro de Génesis. Pero una de las cosas más terribles, de las posesiones más terribles que perdió el hombre, fue el dominio sobre la tierra. El dominio sobre la tierra. Entonces el ser humano pierde el dominio sobre la tierra y es adquirido por Satanás. Entonces el dueño de el dominio de esta tierra es Satanás. Entonces Satanás no está en el infierno, en el lago de fuego. Satanás no está en una cárcel en este momento, como muchas veces nosotros pensamos, sino que Satanás está libre. Y está tan libre que en algunas ocasiones puede ir hasta el tercer cielo, hablar con el Señor y regresar a la tierra. Entonces eso le da ciertos parámetros, bíblicamente hablando. Allá en el libro de Job, usted puede ver en donde Satanás va a la presencia de Dios, va y regresa. Entonces esto significa que Satanás no está libre. Satanás
está ejerciendo el dominio sobre la tierra. Ahora, este dominio sobre la tierra no lo ejerce presencialmente Satanás, sino que ha organizado a los seres humanos. Él no lo hace presencialmente, sino que él ha organizado a los seres humanos, y los ha organizado es a través de los seres humanos que él ejerce ese dominio. Para que lo podamos entender, es como cuando el dueño de una empresa dice: esta es mi empresa, pero él en ningún momento aparece. Siempre aparece el apoderado, siempre aparece el abogado de él, siempre aparece el que firma por él. Usted nunca lo va a ver a él, jamás lo va a ver. A veces están hasta en otro país, pero la empresa sigue funcionando. Entonces así está Satanás. Satanás, dice la Biblia, que su casa, la parte, sus castillos, su casa, su morada está en el aire. No sabemos si aquí arriba, abajo, no sabemos dónde es esto. Y entonces ahí están sus cuarteles, y ahí tiene toda su gente, sus demonios, enviándolos sobre la faz de la tierra. Ahora, entonces él, a través de los seres humanos, ejerce el dominio sobre este mundo. Entonces, a los seres humanos él está detrás a través de todas las materias en que se desenvuelve el mundo. Las materias que se desenvuelve el mundo es la religión, la política, la economía, la salud. Entonces, a través de todos estos elementos, Satanás está ejerciendo su influencia detrás. Él está detrás de la parte de la salud, él está detrás de la parte de la economía, él está detrás de la parte de la política, y así sucesivamente está ejerciendo su poder por detrás, manipulando al ser humano para que ejerza todo ese poder. Ahora, aclarado este punto, al entender esta realidad que nosotros estamos, por eso es que la Biblia habla que los creyentes, los hijos de Dios, ya no se deben a esta tierra, sino que nos atribuye la calidad que nosotros somos embajadores de Cristo. Y entonces, cuando atribuye esa calidad de embajadores, significa que nosotros somos como personas extranjeras sobre la faz de la tierra. O sea que nosotros tenemos estamos sobre esta tierra, pero no somos de esta tierra, somos de paso. Entonces, al entender esta realidad, entonces uno tiene que entender que estamos en territorio del enemigo, que estamos en territorio extranjero, que estamos en territorio que no nos pertenece. Por eso es que es un error completamente que el ser humano quiera hacer nido sobre la tierra. Por eso es que es un error que el creyente quiera hacer un nido sobre esta tierra, sobre este sistema, porque no es viable, porque no es sostenible en el tiempo. ¿Por qué no es sostenible en el tiempo? Porque este sistema va a ser destruido, porque este sistema no le pertenece a Dios, sino que este sistema, el dominio lo está ejerciendo Satanás a través del sistema mundano. Entonces, cuando uno entiende esta realidad, que Satanás tiene controlado la parte económica, que tienen controlado todos estos elementos y todos muchos otros elementos que le podría mencionar, entonces uno tiene muy claro que estamos en territorio extranjero, en territorio enemigo. Ahora, cuando el creyente tiene claro esto, entonces aparece el creyente y estamos acá y somos embajadores de Dios, somos la luz, somos la sal para esta tierra, para este sistema. Entonces, pero como Satanás tiene el dominio de este mundo, entonces sin duda Satanás es un ser poderoso, tiene influencia, tiene poderes. Entonces él ejerce toda esa influencia para que el creyente, para generarle las condiciones a que el creyente desista, para generar las condiciones para que el creyente diga: ya no sigo, para generar las condiciones para que el creyente diga: esto no es conmigo. Se lo voy a poner así. Me recuerdo aquí en El Salvador hay un serio problema. Usted sabe que acá en El Salvador
es uno de los países en donde tenemos que pedir visa para ir a Estados Unidos. Y esa visa, por ejemplo, ya hay países que salieron de ese sistema, como Chile, en donde ellos antes pedían, pero ahora ya no piden. Llegaron a un nivel económico en donde se superó esa parte. Entonces, pero el gran problema de los americanos para darnos visa es que el problema es que cuando van a jugar la selección, la mayor parte, la vez pasada, se habían quedado los 10 jugadores. Para que usted tenga una idea. Entonces les dieron visa a todos y solo 2 se regresaron. Entonces, ¿eso qué significa? Que son personas que son salvadoreños, pero ellos no quieren estar acá, no aman este país, no quieren estar en este país. Entonces, al estar allá, se quedan. Entonces, así pasa con el creyente, para que lo entendamos. El creyente está acá en esta tierra, pero entonces Satanás, el trabajo de él es que se le dé vuelta, que ya no quiera irse para allá por varios factores, porque nunca ha visto nada, porque no sabe cómo es allá, él no ha tocado, él no ha visto. Y entonces hay un montón de creyentes que en algún momento decidieron seguir a Cristo, pero se le dan vuelta a Dios. Y entonces se quedan sobre este mundo y dicen, no, yo no quiero cielo, yo lo que quiero es mundo, yo lo que quiero son las cosas terrenales. Yo lo que quiero es pisto, yo lo que quiero es renombre, yo lo que quiero es fama, yo lo que quiero es las cosas de esta tierra. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahora, entonces, uno tiene que tener claro esto que le estoy aclarando. Entonces, Satanás tiene el dominio sobre un montón de materias sobre la tierra. Entonces, aquí en el capítulo número 22, habla que este salmista empezó a entrar en angustia. Y entonces, la angustia es un estado de intranquilidad que hace un momento desagradable en el ser humano. Entonces el ser humano, de repente, el creyente, o sea, sin que lo ande buscando, de repente va a estar en un momento de angustia. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos el control. O sea, Satanás tiene la influencia para hacernos entrar en un momento de angustia. O sea, Satanás tiene la llave para que el creyente y meterlo a un momento de angustia. Para que en ese momento de angustia el creyente diga, no, ya no me quiero regresar a El Salvador, me quiero quedar acá. O sea que Satanás tiene todo ese control. Y entonces cuando uno entiende esto, por eso es que si a uno no se lo explican, entonces uno dice, ¿qué pasa? Si a mí me dijeron que ser creyente significaba cero problemas, significaba cero enfermedades, cero dificultades, pero es al revés, más me llueve, más me suena. Y es así, porque a medida que uno dice ser creyente y es seguidor de Cristo, entonces Satanás empieza a usar todo el aparato para hacerlo entrar en angustia a uno. Y entonces le aprieta a Satanás la llave. Por ejemplo, Satanás es experto en apretar la llave económica. Por eso es que usted ve que dentro de las iglesias hay un montón de hermanos y miles de hermanos que hablan. Mire, hermano, fíjese que yo tenía un helicóptero, dicen. Mire, hermano, fíjese que yo tenía esto otro. Y aquí y allá, yo tenía pisto. Pero sucede que dentro de las iglesias no hay millonarios. Escasean. Sí, los hay. Hay Abrahames, hay gente de mucha plata, como el dueño de la Colgate y muchos otros. Pero lo que le quiero decir es que escasea. ¿Y por qué? Porque Satanás hace una influencia sobre los creyentes para desestabilizarnos, para botarnos, para apretar la tuerca, para que el creyente desista y diga, ya no quiero seguir con esto. Y por eso es que muchas veces vienen los problemas económicos al creyente. Por eso es que muchas veces usted siente la tuerca en la parte de la economía. Y usted dice, algo tan fácil se vuelve difícil. Y empieza Satanás a apretarlo. Y empieza Satanás a hacer
influencia sobre este mundo, que ya tiene toda la influencia, y entonces le dice al jefe: mira, quítale el empleo, quításelo. Y de repente usted era el que más temprano, nunca había llegado tarde. Usted estaba 10 minutos antes, era el que se iba después. No solamente eso, era el que rendía más. Pero de repente ponen en su plaza o en donde usted estaba a alguien que llega a las 10 de la mañana y usted dice: ¿cómo es esto? ¿Qué pasó? Porque en ese momento usted dice: ¿qué sucedió? ¿Qué hice mal? ¿Será que yo era un haragán? ¿Será que yo venía esto acá? Y empieza la persona a hacerse un montón de preguntas. Un montón de preguntas empieza a hacerse uno, y uno dice: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No, es que Satanás está ejerciendo su influencia, apretando la tuerca, te quita el empleo, te hace que te atrases en las cuotas, te hace esto otro acá, aprieta esta otra tuerca, vamos a ver si no reniega, y ahí está ejerciendo su fuerza. Entonces uno dice, y entonces en ese momento el creyente, esa persona, está en un momento de angustia, está en un momento de soledad, y empieza a sentirse solo, y empieza a sentirse desamparado. El salmista dice aquí: en ese momento me sentí desamparado, en ese momento me sentí solo. Y es en ese momento en donde se acaba todo aquellas cosas que uno puede tocar. O sea que es en ese momento que se acaba la seguridad del creyente. Se lo voy a explicar así. Usted ha visto los aviones. Los aviones, hay dos formas de manejarlos. Una forma es como un carro. Así como usted va en un carro viendo al frente, y usted va viendo hacia el frente. Y entonces, por ende, un carro usted lo lleva, por eso los aviones llevan hasta cricos, porque usted lo maneja igual como manejar un carro. Y entonces el piloto va viendo todo, así como un carro. Pero también los aviones se manejan de una forma instrumental. Le llaman instrumental. Entonces resulta que la instrumental ya no es por vista, sino que la instrumental ya es en base a ecuaciones, para que lo entendamos. Ya es en base a que usted no ve. ¿Me estoy dando a entender? Los aviones se manejan de dos formas. Uno, como maneja usted un carro, pero cuando viene la lluvia, usted ya no ve nada. Ya no ve nada. Entonces, como ya no ve nada, entonces dicen los pilotos abajo a apretar botones y apretar coordenadas, y ellos ya se olvidan del parabrisas y empiezan a puro botón a llegar al lugar, y a puro botón lo hacen aterrizar. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Yo me recuerdo de una vez que me subí en una avioneta y sucedió que nos agarró una tormenta. Y ahí en la tormenta resultó que me dicen: mire, no llevamos. Y hubo que ir a dar una gran vuelta para evitar la tormenta, y empezó a llover, porque la cochinada no llevaba instrumental. ¿Qué le quiero decir con esto? Entonces el creyente es igual. Aquí usted ahorita por el momento está por vista, ¿va? Porque Dios le ha dado trabajo, porque usted tiene plata en la bolsa, porque tiene un buen salario, le están subiendo, está sin enfermedades. Pero hay un momento, como Satanás tiene el control sobre este sistema, entonces empieza a apretar la tuerca, le empieza a quitar el trabajo, lo empieza a endeudar, le empiezan a quitar la casa, y entonces empieza a apretar la tuerca de la economía. Y entonces ahí ya el creyente ya se tiene que volver por instrumento. Ya no es por lo que usted ve, ya es por lo que sus convicciones internas. Y ahí se vuelve lo difícil, y ahí se vuelve lo complicado. Entonces en ese momento se acaba la seguridad.
Y todo lo que usted sentía que era seguro, el trabajito y todas las cosas que nos brindan seguridad, la casita, el carrito, entonces ya ahí se olvida de eso usted, y a usted tiene que irse no por lo que ve, sino que usted tiene que irse por la adhesión, le llamamos, como la garrapata. De aquí no me muevo, no me muevo, aunque me hayan quitado el trabajo, aunque me esté pasando esto, aunque me esté pasando esta otra cosa. Yo sé que mi Redentor vive, y así como Dios sacó adelante a Moisés, sacó adelante a este otro rey, me va a sacar a mí también. Entonces, cuando se nos debilita la fe de la seguridad, hemos de vivir por la fe de la adhesión. O sea que en ese momento, es que mire, Satanás primero lo deja entrar a uno a la vida espiritual. Vaya, dale, un año, medio año. Por eso es que en esto de la vida espiritual, Satanás al primero que se lleva son a esos budistas, porque como que les cae mal, vea, les cae mal, y entonces son los primeros que votan. Y entonces, pero que esto no es de bulla. O sea, este es un paso como cuando se corre, lento pero seguro. Este es un paso que usted va dando el paso, va dando el paso. O sea, ¿de qué me sirve que usted venga todos los 30 días al culto, por decir algo, todo el mes, y se desaparezca todo el año? O sea, no es así. Este es un paso lento pero seguro. Ahí usted va dándole. Y entonces por eso le digo, muchas veces Satanás se molesta con aquellos budistas, porque dicen, ay, este cree que ayer nací. Y entonces rápido lo bota, porque esto no es de bulla, esto es de paso. Al principio usted tiene trabajo, como le digo, al principio usted las cosas marchan bien, esto, lo otro, aquí y allá, pero de repente las cosas empiezan a cambiar. Por eso es que yo siempre recomiendo, todos los que tenemos carro, que Dios nos ha bendecido con un carro, yo siempre recomiendo de vez en cuando irse caminando. ¿Por qué? Porque primeramente uno tiene que entender que no nacimos con carro. O traía carro usted cuando venía ahí, lo trajeron sus padres. Pero a uno a veces se le olvida. Y entonces, por eso es que cuando ya uno se queda sin carro, entonces ya uno reniega, ya uno patalea contra Dios. Entonces es muy bueno de vez en cuando irse caminando. Por ejemplo, yo a veces de repente me van a encontrar caminando por el centro o por alguna calle. A veces me voy a la ferretería a caminar 5, 6, 8 kilómetros. ¿Por qué? Porque ese ejercicio mental lo tiene uno. Entonces Satanás en algún momento le quita el carro y usted no va a renegar. En algún momento Satanás, esto, lo otro, aquí y allá. Entonces usted va entendiendo cómo es el juego de Satanás, porque él tiene el dominio sobre muchas cosas para apretarlo a uno. Entonces es aquí donde usted, al ver esto, este salmista entró en angustia. Entró en angustia y se sintió en ese momento difícil. Satanás tiene influencia. Usted ve cómo influencia a sus propios hijos, a su propio marido, a su propia esposa, para ponerlo en jaque a usted. O sea, tiene influencia sobre los seres humanos.
¿Cómo se siente cuando usted le encuentra un mensaje de la otra o del otro a su marido? Eso es desestabilizante. Eso es angustiante. Que usted de repente abrió el teléfono y le encuentra un WhatsApp de: mire, ya no nos hemos visto allá en el coffee. Y eso, y usted dice: ¿qué pasa? Si el gordo siempre me ha amado, si el gordo siempre me quería, y uno dice: ¿qué pasa? Y empieza una desestabilización mental, y uno dice: ¿qué estoy parado? Y es en esos momentos en donde la angustia lo puede llevar a quedarse acá sobre la tierra. Es ahí donde uno tiene que tener claro que las angustias llegarán. Llegará ese momento de soledad, llegará ese momento de dificultad, llegará ese momento en donde te sentirás solo, literalmente. Probablemente hasta te deje tu esposa, te deje tu esposo, te dejen tus hijos. Pero es en esos momentos en donde tú tienes que entender que ya no es por lo que tú ves, sino que ya son tus convicciones, que estás en el camino correcto, en el camino de la vida eterna, en el camino que lleva al cielo y el camino que nos lleva a estar en la presencia del Señor. Y cuando uno tiene claro eso, pase lo que pase, pase esta otra circunstancia, entonces uno se va rectecito, porque rectecito va el camino a pesar de que no veamos nada. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Yo recuerdo el tiempo de la pandemia. Ese domingo en donde ya no pudimos hacer el culto, y me recuerdo que llegó el pastor en la mañana, me dijo: mira, me dijo, vamos a hacer algo, me dijo. Me voy a ir yo primero, me dijo, y ahí te aviso si me meten preso, me dijo. Pero por lo menos así no quedamos todos juntos, me dijo. Entonces, yo me voy a ir primero, me dijo, y media hora después te aviso, me dijo, cómo está el camino, me dijo. Vaya, está bien, le digo. Y entonces, ya cuando vino a la iglesia: qué bueno. Bueno, entonces ahora me toca tirarme a mí, dije yo. 15 kilómetros. Dije yo, y veo el volado, 3 retenes, digo yo. ¿Qué vamos a hacer? Digo. Yo me recuerdo que una vez de regreso, así veo el retén y por poco me tiro para un lado. Pero en ese momento es donde usted ya no es por lo que usted ve. Ya usted: bueno, Señor, aquí venimos de hacer tu obra y ni modo, ¿y qué vamos a hacer? Y aquí le estoy contando el cuento años después, y el Señor siempre respondió y nunca nos pararon. Es que Dios no te va a dejar solo. Él va adelante con sus ángeles, cubriendo, abriendo el paso, abriendo el camino para que tú pases. Pero esos serán momentos de angustia que te van a llevar preso. Yo me recuerdo del hermano Teos. Yo le decía: hermano Teos, ¿y usted cómo hace? Me dijo, yo ahí mire y paso en los retenes con la bicicleta. Solo les hago así, me dijo. Por eso le digo, hay momentos en que uno entra en la angustia, en una cárcel, en un problema económico. Hay un momento en donde uno dice: ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Nada. No está haciendo mal nada. Si ayunás, si orás, te pones la mantelina, venís a la iglesia, sos servidora, buscas de Dios. ¿Y qué estás haciendo mal? Nada. Pero tenés que entender que este dominio de este mundo lo tiene Satanás. Pero también tienes que entender que hay un momento en donde ya no vas a ver nada. Ya no vas a ver nada. Te va a dejar el marido, te van a dejar los hijos, va a haber problemas económicos. Y es en ese momento en donde tenés que entender que ya no es por lo que tú ves, sino que tu convicción y tu fe ya es por lo que tú tenés en el interior.
Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Capítulo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Es en esos momentos de tristeza, es en esos momentos de dificultad en donde usted tiene que ir a esa parte bíblica, como hizo aquí el salmista. Recordarse que el Señor los había librado a sus padres. Mire, en esos momentos de angustia uno no haya qué hacer. Yo me recuerdo cuando nos secuestraron en Guatemala. Yo me hice una pregunta. Y la pregunta que yo me hice fue: Señor, ¿por qué nos pasó esto? Primeramente, el pastor me mandaba los domingos a las 5 de la mañana a predicar a Guatemala, y a las 2 tenía que estar aquí con ustedes. Y entonces íbamos, pero esa vez fuimos con él, me dijo, vamos a ir, y llevamos unas Biblias, algo así, y resulta que en el camino nos secuestran. Pero en ese camino resulta que en ese momento de angustia, de tribulación, por eso le digo, yo dije, Señor, aquí está, aquí estoy. ¿Qué pasó aquí ahora? ¿Qué hice mal ahora? Dije yo. ¿Qué hice mal? Decime, porque aquí, antes que me maten, yo me arrepiento 1000 veces, Señor. Porque habitualmente alguien que anda mal con Dios, cuando le dan un espacio de hablar, uno dice, Señor, perdóname, perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer. Vea. Entonces, Señor, ¿qué hago? Pero es ahí en donde uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero, Señor, nunca me he tomado una cerveza, no sé qué es el alcohol, no estoy en estas condiciones, ni aquí ni acá, y ahora aquí voy a morir. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Decímelo por lo menos para morirme tranquilo. Yo hablando con Dios. Pero vino una satisfacción a mi vida. No, me dijo, ya tengo ganas que te muras. Ya tengo ganas que te muras. Hay que sigan otros. Entonces ya la oración fue distinta. Dame un espacio más. Ya no es una oración, Señor, perdóname todos mis pecados. Ya es una oración distinta. Ya es una oración completamente diferente. Y entonces, por eso le digo, en esos momentos es donde usted no entiende lo que está pasando. Le quitaron el trabajo, le quitaron la casa, le embargaron, le quitaron el marido. Celebre que ya, si usted lo mantenía, hombre, llorando por lo que no tenía que llorar. Usted lo mantenía, usted lo cambiaba, nunca le ayudó, y entonces un favor le hizo Dios y usted todavía llorando por el diablo ese. Den un fuerte aplauso pues al Señor. Como dice el pastor una vez, vea, que él orando por un hermano problemático, y él dice, Señor, no, hombre, le dijo, si yo te lo quité, le dijo. ¿Cree que te lo? No, ya no, entonces. Entonces lo que le quiero decir es, en ese momento de angustia ya no es por lo que usted ve. Ya son convicciones internas. Y en ese momento ya no va a estar el pastor ahí. Por eso es que da risa, hermanos, que se caen de la obra porque el pastor no llegó a verlos.
Está enfermo, hermano. Está enfermo. Porque ni yo lo puedo sostener, ni usted me puede sostener a mí. O sea, el único que lo va a sostener a usted es sus convicciones internas. Que usted diga, yo estoy en Cristo, en las buenas, en las malas, con trabajo, con plata en el banco, enfermo, como sea, yo aquí voy a estar en este palo arrimado porque yo estoy 100% seguro que aquí me va a ir bien, aunque sea la circunstancia que estoy viviendo. Por eso yo siempre aconsejo, es muy bueno, como le decía, caminar. Es muy bueno muchas veces también subirse al bus. Subirse al bus. Ahí los que andamos carros, subirse al bus. Pero no a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde, cuando viene lleno la 29. Que lo sacan a uno. Yo me recuerdo una vez que venía ahí, por allá venía saliendo, y yo le digo, mire, páreme ahí en el bus. Por allá fui a bajarme, por allá. Y entonces uno dice, uno agradece a Dios. Y entonces uno dice, gracias Señor por la cora que tengo para pagar este bus. Entonces ya cuando usted va preparando el terreno, entonces los golpes que Satanás intenta darle a usted, ya no hacen el efecto que él quería. Termino. La semana pasada yo hablaba acerca que la droga más importante que usa este sistema no es la cocaína, sino que es el dinero. Este mundo está regido por el dinero de diferente índole. Entonces usted ve que los 15 la gente anda bien contenta. ¿Y qué le pasa? Ay, es que ya pagaron, dice la gente. Ay. Pero ya hay tipo 13 y 12 la gente anda. Y uno hasta llorando andan, que no han pagado. Mire, uno de los grandes beneficios del evangelio es ese, aprender a vivir sin dinero. Por eso no es fácil ser pastor. Pues, ser pastor de una iglesia, yo le hablo por esta iglesia, ¿verdad? Porque todo es a honores aquí, desde el pastor general hasta abajo. Aquí si usted quiere ir a predicar a Guatemala, tiene que echarle gasolina al carro. Si usted quiere ir a Estados Unidos, tiene que pagarse su pasaje. Lo que usted quiera. Quiere ir a Europa, páguese el pasaje. Donde quiera. Donde quiera ir, usted se lo tiene que pagar. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, lo que significa es que eso a usted lo mantiene sobre la tierra. Lo mantiene sobre la tierra. Entonces, cuando usted aprende a no depender del dinero, entonces usted se vuelve invencible para Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás viene y le pega una gran tuercada, y le mete el tuerco. Y entonces no le puede hacer efecto. Y no le hace efecto. Y entonces, como no le hace efecto, y entonces, ¿cómo se hace para vivir sin dinero? Véngase 15 días a la iglesia y solo va a comer verduras. Solo come verduras, se olvida del mundo, se quita el teléfono, se quita todo. En Estados Unidos hay un retiro que se pagan como $6,000 y a usted se lo llevan a una montaña sin teléfono y usted viene nuevo después sin teléfono. Porque estamos intoxicados hasta de la tecnología, para que entendamos. Vaya, pero usted quiere aprender, usted se centra, se encuartela en una casa y aprende a vivir solo con verduritas, lo básico, y se olvida del mundo exterior. Unos 15 días, usted cuando viene, ya viene con otra mentalidad. Ya usted no anda tan ganso con el dinero. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Todos estos
son elementos que Satanás usa para apretarlo a uno, para apretarlo, para apretarlo, para apretarlo, para apretarlo, para apretarlo, para ver si uno se queda sobre esta tierra. Y ahí es donde uno tiene que entender que si nosotros somos seguidores de Dios, hay un momento en donde ya usted no va a ver nada. Hay un momento donde usted ya no va a ver nada. Recuerdo ese domingo, vengo y ya me paré ahí y me dijo el pastor, vaya, dale, me dijo, parate aquí, me dijo, a las 10 de la mañana y dale, me dijo, como que está lleno, me dijo. Vaya, está bien, le dije. Hay un momento en donde usted ya no ve nada. Hay un momento en donde usted ya solo está por la fe de la adhesión, se le llama eso. El marido la dejó, ya no hay forma que regrese. Los hijos lo dejaron, no hay forma que regresen. Pero ya usted está como una garrapatilla ahí, sabiendo que usted está arrimada a un buen árbol, al árbol de Cristo, al árbol que no ha perdido ninguna batalla. Y es en esos momentos que dice el salmista, acá, léalo acá conmigo, dice el versículo número 9, léalo: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado de que estaba en los pechos de mi madre. Dice el salmista, es en esos momentos que tú estás ahí, vas a irte a hacer memoria. ¿Cómo le ayudó a tus padres? No solamente a tus padres, sino te vas a ir a hacer memoria desde el momento en que estabas en el vientre de tu madre. ¿Quién te protegió? ¿Quién te alimentó? ¿Quién te ayudó? No fue tu mamá, no fue tu papá, no fue la sociedad, fue Cristo que envió el alimento para que tú estés hasta el día de ahora. Y entonces el salmista decía, se iba a ese momento de la concepción y él se animaba y dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien ayude. Es en esos momentos en donde usted, lo único que lo va a salvar, lo único que lo va a mantener, lo único que a usted lo va a hacer que no se mueva su fe, es que usted tenga claro que el Señor ayudó a nuestros padres, ayudó a los profetas, ayudó al pueblo de Israel, me ayudó a mí hasta este día para estar parado, y hasta así como le ayudó a usted para estar parado hasta este día, Él no lo dejará en ese momento de angustia. Él sacará su mano poderosa para sacarlo adelante y darle la victoria que usted necesita. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Por eso es importante, hermanos, la fidelidad. Por eso es importante entender qué es lo que lo tiene a usted en el Evangelio. Si usted está en el Evangelio, por eso es que el Evangelio que le ofrecen a usted trabajo, el Evangelio que a usted le ofrecen honores y fama, es falso. Porque el verdadero evangelio, hay una parte en donde hay muchos beneficios, pero hay una parte en donde Satanás empieza a apretar para que usted se desanime. Y lo ha logrado con muchos hermanos, y lo ha logrado con miles de personas. Porque entraron al evangelio por una lámina, entraron al evangelio por algo externo de esta tierra. Y el evangelio, cuando uno entra por algo externo de esta tierra, tarde o temprano en el caminar,
la persona se va a rendir. Se va a rendir. Por eso es que los grandes pastores que usted ha escuchado sobre la tierra son aquellos pastores que le predicaron a las sillas. Por eso es que un pastor que no puede predicarle a las sillas, como que estuviera lleno, como que fuera un estadio, no sirve, porque ese pastor ya cuando no ve gente, entonces él se pone triste, se pone aquí, se pone acá. Y todos los que estamos acá lo hemos vivido por años, por décadas. Aquí estuvimos los sábados con mi hermano Elías y todos los hermanos predicando ahí a las sillas. Y ahí estuvimos por años y por años y por años y por años a las sillas. Y ahí estuvo eso. Entre nosotros mismos nos predicábamos. Por eso es importante entender esto, que no es por lo que usted ve. No es por lo que usted ve. Hay un momento que sí es, usted está viendo que le está yendo bien, pero hay un momento que la cosa cambia y empieza a apretar, 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 y usted dice, ¿qué pasó? Y es en esos momentos que usted tiene que clamar a Dios y decirle, Señor, ¿qué sucedió? ¿Por qué tengo este cáncer, Señor? Yo les comentaba de un hermano pastor de la iglesia, que resulta que le detectaron SIDA a él. Y yo le preguntaba al hermano y le digo, mire hermano, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué sucedió? Le digo, porque fácil es decir, mire, usted andaba pecando, ¿verdad? Y me dice, mire hermano, mire hermano, yo le juro ante Dios, me dijo, que yo no le he fallado a Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué sucedió? Le digo, o sea, no, yo le creo, me digo, no me jure a mí, le digo, o sea, yo solo le estoy preguntando qué pasó, pues, le digo, ya hace como 15 años. Mire, me dijo, como el hermano era empresario de peluquerías, yo tal vez lo único, me dijo, que puedo pensar que se me pasó esta cosa, me dijo, es que yo nunca compré gilets. Entonces toda la gente que llevaba el gilets ahí, yo me jalaba con los gilets usados, me cortaba la barba, yo me dice. Imagínense. También se pasa cuando va usted al odontólogo, si el odontólogo no limpia bien ¿cómo le llaman eso? Porque hay sangre, ¿verdad? Entonces de repente le detectan a usted sí, y usted dice, ¿qué pasó? Hay muchos hermanos que no han sido infieles o no han andado afuera y tienen esa gran angustia y no lo digieren y dicen, ¿qué pasó? Yo soy un hermano y perdí la casa y me dio esto y tengo un cáncer, ¿y qué pasó? Es en esos momentos en donde usted ya no es por lo que usted ve. Ya en esos momentos es la fe en sus creencias. Y así como Dios sacó a nuestros padres, y así como Dios hizo que usted naciera, que no le hiciera falta nada, apareció en el hogar de sus padres, puso todo el amor para que le dieran su comida, su leche, y hasta este día no le ha hecho falta nada, el Señor vendrá en su angustia a levantarlo, a sacarlo adelante y a darle la salida que usted tanto anda buscando. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Póngase en pie ahí donde está.